Buenos días, soy Padre Mike, párroco de la parroquia de San Juan Pablo II en the South Side de Milwaukee. Nuestro tiempo de permanecer seguros en casa se ha extendido. A medida que pasan los días, la nueva normalidad se convierte en rutina. Y la rutina puede caer fácilmente en el aburrimiento. No podemos dejar que eso suceda. Hemos pasado por los 3 grandes días de la Semana Santa y la gran celebración de la Pascua. Ahora estoy seguro de que algunos han empacado ya sus cestos de Pascua y los bunnies que decoran nuestros hogares. Pero la Pascua no ha terminado. Como saben, comenzamos la mayoría de las misas del tiempo de Pascua recordando a nuestros feligreses que nos hemos preparado durante los 40 días de Cuaresma. Lo menos que podemos hacer es celebrar los 50 días del tiempo de Pascua. Pues ahí va. ¡Feliz Pascua a todos! Nos enfrentamos al desafío de vivir una nueva normalidad, que no es normal, y a encontrar una rutina que para mantener fuertes nuestros valores más importantes, y al mismo tiempo reforzar en nuestras familias lo que más apreciamos. Ese es el problema con el aburrimiento. Conduce a una sensación de vaguedad y complacencia que fácilmente permite que lo que más apreciamos se escape del centro de nuestras vidas. Se necesita más esfuerzo para luchar, para mantener nuestras vidas enfocadas y centradas cuando estamos aburridos, que cuando alguien no está de acuerdo con nosotros y nos confronta. Hay un viejo dicho que reza: no hay ateos en las trincheras. En otras palabras, cuando se trata de tirar adelante, estamos en una situación desesperada. Es fácil de creer, porque nos vemos obligados a posicionarnos. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y empezamos a aburrirnos, la tentación de comenzar a olvidar nuestras prioridades y dejar de concentrarnos, enfocarnos en ellas, es mucho más fuerte y sutil. Ahora que la orden de permanecer en casa continuará otro mes y los días fuertes de Pascua han pasado, no podemos simplemente retroceder a una normalidad que no es normal. Debemos decidir por nosotros mismos lo que es importante en nuestras vidas y actuar para que sea el centro de nuestro tiempo en casa y con nuestra familia. Espero sinceramente que hagan de la oración una de esas prioridades, la oración en familia. A menudo he citado por los padres, son las principales catequistas de sus hijos, y que la primera experiencia de la iglesia que tenemos es la iglesia doméstica, que es la iglesia del hogar. Esta semana en mi reflexión quiero alentar a todas las familias de nuestra parroquia a rezar juntas de manera consciente. Hay 6 oraciones que los padres tradicionalmente han enseñado a sus hijos
antes de que vengan a la educación religiosa o la escuela católica. Estos son el signo de la cruz, el Padre Nuestro, el Dios te salve María, la gloria, la acción de gracias antes de las comidas y una oración antes de acostarse. He sido sacerdote el tiempo suficiente para saber que no todas las familias enseñan a sus hijos las 6 oraciones, pero espero que la mayoría de las familias católicas enseñen al menos algunos de ellas a sus hijos antes de que alcancen la edad escolar. Es una de mis grandes esperanzas que este largo periodo de tiempo con la familia causado por la pandemia puede impulsar la causa de que las familias rezan juntos. Esto puede tomar 2 formas. La primera es reservar tiempo para que la familia asista a la misa juntos, ya sea por televisión o por internet. Nuestro arzobispo y los obispos auxiliares de nuestra arquidiócesis televisarán una misa en inglés desde la Catedral de San Juan a las 11 a.m. del domingo. Tanto el Padre Esteban como yo transmitiremos misas por internet. Estaré transmitiendo en vivo a las 4:30 p.m. del sábado en inglés. El Padre Esteban transmitirá en vivo a las 11:30 a.m. del domingo en español. Ambos estarán en Facebook. La misma en inglés también estará disponible en YouTube después de que pueda subir el video, probablemente más tarde el sábado por la noche. Dedicar tiempo para ver una de estas misas puede ser un beneficio hermoso de este periodo prolongado de mantenerse a salvo en casa. La segunda forma es establecer una nueva patrón o renovar una antigua de oración familiar. Podría ser una oración de comida antes de la cena, o una vez por semana donde las familias se sientan y rezan juntas. Es el ejemplo de los padres que dejan la mayoría impresión de los niños, no solo las palabras o la memoración. Quiero compartir con ustedes una historia de mi juventud que ha ido teniendo más importancia a lo largo de los años. De vez en cuando, mis padres nos llevaban a pasear a mi hermano y a mí un domingo por la tarde. Mi hermana ya estaba casada, así que solo éramos nosotros 2 en casa con mis padres. A veces mi tía y mi tío estaban incluidos en estos viajes. Algunas veces eran solo paseos, otras veces íbamos a un restaurante, pero muchas veces íbamos a una iglesia. Esas iglesias a menudo eran lugares especiales de oración, como Holy Hill o la Basílica de San Josaphat. Después de un largo viaje en auto, mi hermano y yo normalmente estábamos un poco ansiosos, como la mayoría de los niños. Como llegamos a la iglesia, mi papá siempre nos recordaba: ahora arrodíllate y reza 3 Nuestros Padres, 3 Ave Marías y 3 Gloria al Padre, y pide un deseo.
Siempre recuerdo esas advertencias cuando entró en una iglesia por primera vez. Como adulto, llegué a entender el pedir un deseo como mencionar una intención especial. También comencé a preguntarme si eso era solo una forma de calmar a algunos niños demasiado enérgicos. Pero luego fui a Roma por primera vez. En Roma hay iglesias en cada esquina, al igual que hay bares en la mayoría de las esquinas de la Southside de Milwaukee. Mis amigos y yo comenzamos a pasear por las calles de Roma, deteniéndonos en cualquier iglesia cuyas puertas estaban abiertas. En el interior oía la voz de mi padre que decía: 3 Padre Nuestros, 3 Dios te salve María y 3 Gloria al Padre. Lo que era simplemente hacer turismo se transformó en la experiencia de oración más maravillosa. Desde ese viaje he comenzado a usar lo que he venido a llamar 333 cada vez que necesito reenfocar mi fe. Bajo estrés, cuando las palabras me fallan en la oración, cuando estoy distraído. Estas 3 oraciones repetidas 3 veces, cada una siempre parecen ayudarme a encontrar mi centro, donde Dios está esperando. Una recomendación: intente con cada repetición prestar más atención que la anterior. Pronto estará prestando atención a Dios en lugar del mundo que le rodea. A medida que avanzamos en la temporada de Pascua, especialmente cuando nuestras rutinas regulares no están sincronizadas, es fácil olvidarnos de poner a Dios primero en oración. Una vez más, les animo a ver la misa y rezar en televisión o por internet. Pero sobre todo, quiero alentarlos a que aprovechen esta oportunidad para orar juntos como familia y para que los padres transmitan a sus hijos lo importante que es Dios para ellos. Espero que me puedan acompañar el sábado a las 4:30 p.m. o al Padre Esteban a las 11:30 en el domingo a.m. en Facebook. O únase a uno de nuestros obispos en el canal 6 de televisión a las 11 a.m. del domingo. Hasta entonces, manténganse a salvo, manténganse saludables y sepa que somos verdaderamente bendecidos. Soy tu párroco, Padre Mike.